El Evangelio según Mateo. El título del mensaje es Necesidad de obreros. Necesidad de obreros. Mateo capítulo 9, versos 35 al 38. Dice así la palabra de Dios a los que estamos reunidos aquí y a los que, si Dios así los permite, nos van a escuchar por internet. Dice la palabra de Dios, versos 35 al 38 del capítulo 9 del Evangelio según Mateo. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, se le enternecieron las entrañas por ellas, porque estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Me llama la atención que el Señor dijo a sus discípulos que rueguen al Señor para que envíe obreros a levantar la cosecha. Pero que también dice el Señor a través de Pablo a Timoteo que todos los hombres, es decir, todas las asambleas, cuando dicen los hombres, habla de general, hombres y mujeres, rueguen, hagan ruegos, peticiones y toda clase de oraciones y acciones de gracias por todos los gobernantes y por todos los hombres, porque es el anhelo de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Dos cosas importantísimas que la iglesia debe entender, que debe orar para que la gente llegue al pleno conocimiento de la verdad. Es decir, hay gente que conoce la verdad, sí hay gente que conoce la verdad, que conoce cierta parte de la verdad, pero que llegue al pleno conocimiento de la verdad son solamente aquellos que han nacido de nuevo. Esos son los que llegan al pleno conocimiento de la verdad. Y el problema es que tenemos dentro de las congregaciones mucha gente que escucha la verdad, que conoce la verdad, pero que nunca ha llegado al pleno conocimiento de la verdad porque no han sido salvados, no han sido salvos, no han nacido de nuevo. Y el nuevo nacimiento es lo que hace que conozcamos plenamente la verdad. Y esa es una petición del Señor a través de Pablo. Pablo le dice a Timoteo que le diga a toda la asamblea, que toda la asamblea tiene que rogar, tiene que hacer toda clase de peticiones y oraciones y acciones de gracias y ruegos por todos los hombres, por toda la humanidad, para que la humanidad llegue al pleno conocimiento de la verdad, porque es el anhelo en el corazón de Dios. Pero veo en estos pasajes, si ustedes observan el verso 37 y el verso 38, yo creo que acá está con cierta angustia en su corazón. El Señor le dice a sus discípulos, a sus obreros, que rueguen para que el Señor de la mies envíe más obreros. Ahora, el mismo Señor de la mies le está diciendo a sus discípulos que rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Qué es la mies? La mies es la cosecha. La mies es cuando el fruto del trigo o de cualquier otra semilla está madura. Eso es la mies. Y Jesús dijo: la mies está madura, la cosecha está lista, pero necesitamos obreros para levantar la cosecha. Hay mucha cosecha y muy pocos obreros. Y obreros son aquellos que realmente han puesto la mano en el arado o han puesto la mano en la hoz para levantar la cosecha. Esos son los obreros. Los obreros no son los que se quedan en la comodidad de sus casas. Los obreros no son los que nunca le dicen una palabra de aliento o una palabra de consolación a alguien.
Los obreros no son los que no abren la boca para anunciar la palabra de Dios o anunciar el nombre del Señor. Esos no son los obreros. Los obreros que Dios quiere enviar son aquellos que saben abrir su boca en el momento justo y anunciar que hay un solo Salvador, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el hombre, el Mesías. Esos son los obreros. Los obreros son los que ponen la mano en el arado y a pleno calor, que no se fijan en el tiempo, que no se fijan en sus comodidades ni en las cosas que necesitan, que salen a la obra y que hablan realmente. No son obreros los que tienen temores, que están llenos de vergüenza, que no quieren hablar de Dios, o que hablan de Dios pero jamás presentan a Jesús como el único y suficiente Salvador. No son obreros esos. Y si son obreros encubiertos, obreros que tienen vergüenza del Señor de la obra. No son obreros esos. Sin embargo, Jesús dice, rueguen al Señor de la mies. Él está diciendo, ruéguenme a mí para que yo envíe obreros. Ustedes, mis obreros, ruéguenme para que yo envíe más obreros. Les está diciendo. Imagínense que están los discípulos al lado de Él. Y los discípulos ven cómo se le enternecen al Señor las entrañas, porque ve a las multitudes que andan como ovejas sin pastor, que andan perdidas. Las multitudes miren, alcen los ojos y miren, que las multitudes andan como ovejas sin pastor, y que cuando las multitudes encuentran un pastor, y a veces hasta se encuentran con pastores truchos, que los llevan a la perdición, que los llevan, que los manipulan, que los esquilman como un taimador. Qué importante es esto. Rueguen no solo para que haya obreros, sino que haya obreros con corazón pastoral, un corazón de pastor, que no esté esquilmando a la gente, agotándolas, abatiéndolas, sino que sean pastores que lleven a la gente siempre a los pies del Señor, a descansar en los pies del Señor. No pastores que hacen dependiente a la gente de ellos, sino que hacen dependiente a la gente de su Dios. Amén. Jesús, escuchen, ustedes observen la secuencia. Dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Vean ustedes, en el tiempo en que Jesús vino, estaba el templo en Jerusalén. Estaba el templo en Jerusalén. Y las únicas 2 veces que tenemos registrada en que Jesús entró a su templo, teniendo todo el derecho del mundo a sentarse en su templo, las únicas 2 veces que entró en su templo fue para echar a los cambistas, para echar a los usureros y ladrones. Fue las únicas 2 veces. Todas las demás veces, todo el tiempo de los 3 años y medio que duró su obra sobre esta tierra, Él anduvo recorriendo las ciudades y aldeas, buscando a la gente. La gente lo buscaba, pero ¿por qué Él buscaba a la gente? Él estaba donde estaba la necesidad de la gente. Él se metía entre la necesidad de la gente, se remangaba y ensuciaba sus manos en la necesidad de la gente, en la porquería de la gente. Allí estaba Él metido. Él estaba recorriendo, jamás se metió en su templo, se sentó como el Señor y dijo, bueno, ahora vengan todos a servirme. Jamás lo dijo, porque Él nunca dijo, vine para ser servido. Él dijo, vine para servir. Y si no, vine a buscar a los sanos, que son los que se pasan el tiempo en el templo o los que se pasan el tiempo en la sinagoga. Vine a buscar a los enfermos, esos que están perdidos, que ni siquiera han podido llegar nunca a una sinagoga. Amén. Amén. Recorría todas las ciudades y aldeas. Vean ustedes, dice que enseñaba en la sinagoga. Observen ustedes su Biblia, por favor. Dice, enseñaba en la sinagoga de ellos. No dice en las sinagogas de Él, dice en las sinagogas de ellos. Porque las sinagogas las habían hecho ellos. No las habían hecho para Él, las habían hecho para ellos. Entonces Él iba y se metía. Fíjense ustedes que Jesús iba y se metía en la sinagoga de ellos y les enseñaba. Algunos lo escuchaban, sí, algunos lo escuchaban, pero la mayoría lo echaban a patadas de dentro de la sinagoga. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Jesús vino para enseñarnos la palabra de Dios como quien tiene autoridad, no como un religioso, sino que toda persona que escuchaba a Jesús, toda persona que lo escuchaba decía,
este enseña como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad de la palabra de Dios estaba en él, porque él era la palabra viviente. Y cuando él anunciaba la palabra, la gente se
Y allí se van a ver los obreros. Cuando estén a cara descubierta, cuando estén expuestos, ahí quiero ver a los obreros. Amén. Pero no somos de los que retrocedemos, sino de los que damos pasos hacia adelante en la obra del Señor. Que no vamos a tomar nada como un fracaso, lo vamos a tomar como una nueva experiencia para lo próximo que Dios va a hacer. Amén. Pónganse de pie.